Y al entrar al pasaje que vamos en esta noche a estudiar, estamos por primera vez analizando la historia del padre de la fe, el padre del principio, de donde comenzó Dios a tratar con un hombre, el primer hombre con el cual Dios comienza a tratar. Y una de las cosas más maravillosas que vamos a aprender en esta noche es lo siguiente. Una de las pruebas que la Biblia es, o por qué la Biblia es la palabra de Dios, es precisamente por eso, porque la Biblia no oculta los pecados, ni los fracasos, ni las debilidades de todos los hombres de Dios. No los exalta Dios como si fueran dioses, porque no hay Dios más que el Dios Padre de Jesucristo. Y Dios exhibe y nos muestra los pecados de Abraham, de David, de Sansón, de Pablo, de Pedro y de todas sus debilidades. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque todos nosotros somos iguales también. Y vamos a ver más que cualquier otra cosa, de qué manera el Dios de la Biblia es un Dios grande, grande, grande en la paciencia, lento para la ira, grande en la misericordia. Y al comenzar a tratar el primer problema del hombre de la fe, imagínense el hombre de la fe, vamos a ver que Abraham, como todos nosotros, también era un hombre débil, egoísta, lleno de sí mismo, y a través de todo nuestro estudio de los capítulos que vamos a analizar de Abraham, vamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza a tratar con cada una de estas áreas en la vida de Abraham. Vemos en el capítulo 12, versículo de 9 al 20, la prueba de Abraham. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Quiero que vean en el versículo 8, que antes de que comience el Espíritu Santo a delinear la caída de Abraham, veamos que dice la Biblia que en la última parada que él hizo, ¿se acuerdan ustedes? Después de salir de Aram, se paró, dice la Biblia, y partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Quiero que ustedes noten algo muy importante, porque en el versículo 8 dice la Biblia que él, antes de comenzar a caminar hacia el Negev, plantó su tienda teniendo Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero que noten en el versículo 8 dos palabras: tienda y altar. Tienda y altar. Porque estas dos palabras caracterizan nuestro caminar con Dios. En estas dos palabras se resume toda la vida de un cristiano. La tienda nos habla de que somos peregrinos en esta tierra. Y el altar, el propósito por el cual vivimos, adorar a Dios. ¿Qué es la vida cristiana? Es una tienda y es un altar. La tienda, vuelvo a repetir, nos habla de que somos peregrinos. Esto nos habla de que el cristiano ya no puede poner sus deseos, sus anhelos, sus objetivos en este mundo. ¿Por qué? Porque si comienzas a vivir para este mundo, ya no te conviertes en peregrino. Pero si tú comienzas a entender que somos peregrinos y que todo es temporal, transitorio, efímero, vano y superficial, entonces ya no vives para este mundo. Es pues importante que cada uno de nosotros mantengamos este pensamiento durante toda nuestra vida cristiana. Vean ustedes en 1 de Pedro 1:17 en el Nuevo Testamento,
de qué manera el apóstol Pedro ilustra esto. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué cosa? Peregrinación. Si realmente, dice Pedro, ustedes creen que Dios existe, si ustedes realmente tienen temor de Dios, si ustedes creen con toda su alma que el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, entonces el tiempo que nos queda para caminar en este mundo, y le llama a él peregrinar, dice la Biblia, vivan y peregrinen con temor de Dios en sus almas. Las personas que comienzan a irse al mundo o creyendo que el mundo les ofrece algo, comienzan a perder su visión de que somos peregrinos y que muy pronto todos tus proyectos, todos tus sueños, todo tu dinero, todas tus propiedades y todo lo que tengas serán consumidas por el fuego. También encontramos nosotros en 1 de Juan capítulo 2, denle vuelta a la derecha y encuentran ustedes después de Pedro las primeras cartas de Juan. En el capítulo 2 de 1 de Juan, versículos del 15 al 17, se nos exhorta y se nos dice, no améis al mundo, ahí está, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Ven ustedes que la Biblia es bien clara y cuando tú entras a esta primera carta de Juan es oro molido. Aquí en Juan no hay términos medios, no hay términos neutrales, aquí es blanco o negro, cielo o infierno, eres o no eres. Si alguno en esta noche ama al mundo, ¿qué significa esta expresión? Significa amar el sistema de pensamientos, filosofía y todas las cosas que el mundo nos ofrece. A la luz de Génesis, el que ama al mundo no se ha considerado peregrino. Si alguno de ustedes no se siente peregrino todavía, no es cristiano. En otras palabras, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué dice? Ahí está. Los que no son cristianos creen que el mundo va a vivir para siempre. Y viven para hacer una casa, viven para hacer una propiedad, viven para explotar, para matar, para robar, para divertirse en este mundo, porque ellos no saben que el mundo va a pasar. Y si lo saben, no quieren tampoco tener conciencia de eso. Quieren, como dicen vulgarmente, arrastrar la cobija lo más que puedan. Pero para nosotros los cristianos, el Espíritu Santo nos dice, el mundo va a pasar. Y dice, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en contraste con la temporalidad del mundo, en contraste con la efemeridad del mundo, en contraste con lo superficial del mundo, se nos dice, ustedes hagan la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Regresamos al Génesis. Y esto nos muestra que Abraham, en el momento que pone su tienda y su altar, estaba recordando su peregrinar. Y el versículo 9 dice que parte de allí caminando y yendo hacia el Negev. Una vez que nosotros comenzamos a comprender que Abraham era un hombre igual que nosotros, hay una frase, es una oración maravillosa que yo quiero que ustedes apunten. La vida cristiana es una de las mejores definiciones que yo he oído de la vida cristiana. Y esta definición la escribió el doctor John Balbour, que fue director del Seminario Teológico en Dallas, Texas. Y él dijo lo siguiente, la vida cristiana es Dios trabajando en la plataforma de las debilidades humanas. La vida cristiana es Dios trabajando en cuerpos frágiles, débiles, que somos todos nosotros. Esto lo podemos confirmar con la Biblia en 2 Corintios 4, donde dice, porque este tesoro se encuentra en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, es maravilloso que la vida cristiana es un Dios que todo lo puede, un Dios que hizo el universo en 6 días, un Dios que tiene una compasión por nosotros que jamás podríamos lograr comprender. Y Él sabe, porque Él se compadece de nuestra condición. Él sabe que somos polvo.
Entonces lo único que nos pide es lo que le pidió Abraham. Abraham, recuerda 2 cosas durante toda la vida. Eres un peregrino y por favor, busca frecuentemente tener comunión conmigo. Por eso vamos a ver que en esta prueba Dios libra a Abraham de la prueba porque era un hombre piadoso. La palabra Negev en el hebreo significa lugar seco. Entonces, en esta dirección que ya comenzaba Abraham a partir, vean ustedes geográficamente, aquí estaba la tierra de Canaán, aquí estaba Egipto, de donde salió Abraham, él tenía que subir. El Negev estaba abajo en dirección a Egipto. Desde el momento que Abraham comenzó a dejar la dirección donde Dios quería que se dirigiera, comenzó a viajar hacia el Negev, o sea, hacia el sur y no hacia el norte. ¿Ustedes saben que la Biblia dice que el cielo está al norte? ¿Lo sabían? Bueno, cuando ustedes lean o busquen una concordancia la palabra norte, van a encontrar más de 7 veces, principalmente en el Antiguo Testamento, que el cielo, no el cielo de las estrellas, donde mora Dios, se encuentra al norte de la tierra. O sea, donde quiera que estén, las agujas, todas las agujas magnéticas apuntan hacia dónde? Hacia la polaridad que se encuentra en el norte del hemisferio terrestre. Entonces, siempre se compara la vida cristiana caminando hacia arriba y no hacia abajo. Hacia abajo es el infierno, hacia arriba es el cielo. Abraham comienza a caminar hacia el sur, hacia la dirección del Negev. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham comenzara a desviarse? Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió, ya no dice subió, ¿verdad? Ya dice, descendió Abraham a Egipto. Y es la primera vez que se nombra la palabra Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí nosotros encontramos la primera lección de esta noche. ¿No había Dios hablado con Abraham? ¿No le había hecho una promesa? ¿Qué hizo que Abraham se desviara de su rumbo? ¿Qué nos hace a nosotros a veces desviarnos y buscar el mundo en lugar de Dios? Primera lección en esta noche. La incertidumbre hacia el futuro nos hace dudar de la fidelidad de Dios. ¿No es cierto? La incertidumbre hacia el futuro nos hace dudar si realmente Dios existe. Y si no existe, dudamos o albergamos en nuestro corazón dudas de que Él pueda en ese momento ayudarnos. ¡Qué incrédulos nos portamos muchas veces en la vida cristiana! Y yo me inmiscuyo en esta incredulidad. Yo recuerdo una vez que estaba en mi casa, ahí en Cuernavaca, y comenzamos a oír ruidos por aquí, por allá, y que los ladrones, etcétera, etcétera, y mis hijos tienen un rifle ahí, Magnum de postas, de vez en cuando para tirar al blanco, y en eso corro yo al cuarto de mis hijos y les digo, a ver, échenme el rifle. Y me lo subo a mi cuarto y me meto a la cocina, andaba buscando un machete a ver qué encontraba, y me meto y quería meter el machete debajo del colchón y poner el rifle ahí, dormir junto con mi rifle. Y en ese momento mi esposa se ve y me dice, tanto movimiento, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy, hasta me dio vergüenza. Pues aquí tengo el rifle por si aquello de que las flies, ¿verdad? Y me dice, esposa, pero es que realmente no recuerdas el Salmo 91. A ver, repíteme el Salmo 91, tú que memorizas tanto, me dices. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a mi vida, alma mía, no temeré, tú eres mi refugio. Y me dijo mi esposa, ¿de verdad lo crees? Yo me hinqué y le dije, pues voy a orar. Y le dije a Dios, Padre Santo, ojalá muchas veces lo que yo predique no sea inconsistente con lo que yo vivo. Y descubrí que qué incrédulo me porto muchas veces en mi vida cristiana. Esto es algo que va a formar parte de nuestra naturaleza y es algo con lo cual vamos a tener que luchar más y más y más. ¿Y saben ustedes que Dios sabe esta inconsistencia nuestra? Él sabe cuán débiles somos, cuántas veces. Una vez entré a una iglesia y le dije, los ateos, quién sabe qué, y dijeron, sí, cierto, por ahí se paró, mueran los ateos. Y yo les dije, un momentito, quiero decirles a ustedes que muchos de ustedes también son ateos. No, todos creemos en Dios. Y le dije, si creen en Dios, muchos de ustedes viven como si Dios no existiera. Dios es peor que un ateo. ¿Saben ustedes
ustedes que por la razón por la cual Dios sabe que somos tan débiles y que somos tan frágiles para dudar fácilmente de su fidelidad, ¿saben ustedes qué hizo Dios para que nosotros no pudiéramos caer en una trampa, en un hoyo de desesperación y olvidarnos que Él existe? Para esta razón nos dejó la Biblia. Vean ustedes en Romanos 15:4, dos razones por las cuales Dios nos dejó la Biblia. Romanos 15:4, y dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Vean ustedes que Dios sabe que toda la vida del ser humano es un peregrinar y siempre el ser humano tiene miedo al futuro. Dice en Mateo 24 que cuando venga la tribulación, los hombres van a desfallecer en su corazón por las cosas que sobrevendrán en este planeta. Entonces, como siempre el cristiano dice, ¿y qué comeré? ¿Y qué vestiré? ¿Y en dónde trabajaré? ¿Y de verdad me verá Dios? ¿De veras será Dios? Ahora, me ayudó el año pasado, pero ¿me podrá ayudar ahora? Para esto Dios nos dice que nos ha dejado este instrumento, porque cuando tú vienes a la Biblia y la lees y la meditas, te da dos cosas. En primer lugar, nos da paciencia y en segundo lugar, nos da consolación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esperanza, para que sigamos viviendo para Cristo. Una de las cosas que nosotros regresamos a Génesis tenemos que aprender juntamente con Abraham es reconocer nuestra fragilidad, pero también tenemos que aprender la segunda lección en esta noche. La segunda lección es la siguiente: debemos estar preparados, porque cuando las pruebas vengan, si no lo estamos, las pruebas nos derrumbarán. Voy a repetir, debemos estar preparados todos los días, porque nunca sabemos cuándo viene una prueba a nuestra vida. Y si la prueba viene y llueve sobre tu casa y se mete el agua por debajo y los vientos la azotan, si tú no estás sobre la roca, grande será tu ruina. Dice en Efesios 6:13, estad preparados para el día malo, con toda la armadura de Dios. En Marcos 4, versículo 6 y versículo 17, el Señor Jesucristo dice: hay muchos que dicen que son cristianos y recibieron la palabra cuando se convirtieron de una manera muy superficial. Estas personas, como no tenían tierra, ni echaron raíz nunca en su vida cristiana, cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, ellos abandonan el camino. De otra forma, las personas que no hacen una conversión superficial, sino que le entregan su vida a Jesucristo de una forma clara y se consagran pronto, las pruebas los ayudan a afirmarse más. Tú no sabes en qué momento va a llegar la prueba. El otro día me encontré una señora que me habló por teléfono y me dice: Armando, mi hijo de 4 años se acaba de morir de encefalitis. Le atacó el virus al cerebro y en 48 horas se llevó el Señor a mi hijo de 4 días. El problema está que cuando su hijo se murió, esta hermana no estaba preparada. ¿Saben qué pasó? La tuvieron que inyectar y le tuvieron que meter hasta Valium intravenoso para poder calmarla, porque después de que despertó todavía 15 días se estaba volviendo loca. ¿Cómo es posible que un cristiano con el poder del Espíritu Santo pueda ante una prueba sucumbir tan fácilmente? La fuimos a visitar al hospital, ya salió del hospital, hermana, gracias a Dios, ya se volvió a congregar, pero le dije, dijo, Armando, ¿qué me pasó? Mira, me sentí que me volvía loca, y le dije, hermana, usted no estaba preparada cuando vino la prueba. ¿Cuántos de ustedes se pueden quedar sin trabajo el día de mañana? ¿Cuántos de ustedes el día de mañana matan a tu hijo, matan a tu esposa, o descubres que tu esposo te es infiel, o descubres que tu mujer te engaña? En cualquier prueba tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos, porque si no lo estamos, nos van a derrumbar. Ahora, muchos cristianos se encuentran tan enfermos y tan debilitados espiritualmente que cuando las pruebas vienen, por su poca preparación espiritual, caen tan fácilmente y saben lo primero que hacen es culpar a Dios de sus desgracias. Leí en el periódico hace 4 días que un homosexual en Tijuana
se metió en la iglesia católica y comenzó a romper todos los santos y los cristos, etcétera, etcétera. Total que lo agarró la policía a la salida y él dijo que él había destruido a la iglesia de Dios porque había descubierto que tenía SIDA y Dios tenía la culpa y quería destruir todos los santos de la iglesia y todo lo que estaba en la iglesia para que ya nadie llegara a adorar a Dios, porque Dios no era amor, porque si hubiera sido amor, Él lo hubiera protegido. Este hombre, desgraciadamente, no era cristiano, para comenzar. En segundo lugar, él creía que él puede hacer lo que le da la gana y salirse con la suya, y no sabe que en Gálatas 6 dice lo que siempre le recoges, y el SIDA era la cosecha que él había sembrado en su degeneración moral. La Biblia dice que cuando las pruebas vienen y el hombre no está preparado, voltea los ojos al cielo y le dice, tú tienes la culpa, cuando Dios nos ha dicho, vístanse porque va a llover, y si te mojas, no es mi culpa, yo te dije, saque el paraguas. Ahora, la otra lección que vamos a aprender nosotros también es la siguiente. Dice el versículo 10, que no solamente había hambre, sino que el hambre hace o empuja a Abraham a descender a Egipto. Pero hay una frase muy importante, dice, para morar allá. O sea, no dice, voy a comprar unas tortas y milanesa y chorizo y me regreso. No, dice, para morar allá. Y dice, porque era grande el hambre en la tierra. Otra lección que vamos a aprender nosotros es la siguiente. Abraham tenía que aprender a confiar en Dios. Escúchenme muy bien. No solo cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, sino también cuando no tenemos que comer. Voy a repetir, nuestra confianza en Dios y nuestro amor a Dios no es porque tengamos comida en la mesa, o porque tenga un vehículo, porque tenga bendición con mis hijos, o porque haya salud. Hay que confiar también en Dios en las malas. Vean ustedes Mateo capítulo 6. Qué fácil es confiar en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando está todo mal, ¿realmente confías en Dios? ¿De veras crees sus promesas? ¿Crees que vive el Señor Jesucristo, sabiendo que los 12 cabezones que le seguían eran igual a Abraham, y somos igual nosotros? En Mateo 6, del 25 al 34, el Señor Jesucristo lo mismo le dice a los discípulos. Por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no son cristianos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener seguridad hacia el futuro? ¿Cómo puedo no acabar en la ansiedad? Dice el versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, te lo prometo. Yo no puedo jurar por alguien más grande que yo. Dicen Hebreos que Dios, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. La promesa de Dios es, todas estas cosas, te lo prometo, te estarán añadidas. Qué triste es, vean ahora en Filipenses capítulo 4, que el apóstol Pablo también comenzó a aprender esta lección. Esta lección es importante porque ahorita hay una corriente en el mundo cristiano de que los cristianos no deben ser pobres. No, los cristianos siempre tienen que ser ricos y nunca hay pobreza para los cristianos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros venimos a Cristo no porque no nos vaya a ir mal en la vida. Todo lo contrario. Muchos de nosotros vamos a sufrir más que los que no son cristianos por causa de Él. Y le servimos no porque tengamos que comer, sino porque también debemos aprender. Vean lo que dice Pablo. Debemos aprender a amarle,
aun cuando no tengamos. Filipenses 4, del 11 al 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, vamos a ver este versículo, mis queridos hermanos, ¿a qué Dios nos quiere enseñar? Escuchen, a contentarnos. Dice el apóstol a Timoteo en su segunda carta, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es poder vivir cerca de Dios, la palabra piedad es la palabra griega euselia, siempre contento con lo que tienes. Y más adelante Pablo le dice, porque teniendo sustento y abrigo, teniendo una casa donde llegar a dormir en la noche, teniendo unos frijolitos para comer en la noche, dice la Biblia, gózate y alégrate. Está contento con eso, porque los que quieren enriquecerse, los que quieren tener más lujos y más casas y más esto, dice la Biblia, van a caer tarde o temprano en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas que unen a los hombres en destrucción y en perdición. Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vean el versículo 2, y aquí están las dos situaciones en las que nos tenemos que contentar. Número 1, sé vivir humildemente. ¿Lo sabes tú? Tú eres de las personas que, bueno, es que yo estoy acostumbrado siempre, mis hijos les mandé a Oxford, y siempre traía yo mi Córdoba y mi Cuba, y de repente ya no tienes dinero, y quieres seguir con tus amistades aparentando que tienes ese dinero. Qué triste, ¿verdad? Esto se llama bluff, se llama pseudo-snobismo. ¿Por qué quieres aquí queremos aparentar de que tenemos o no tenemos? Que la familia, ok, si ya no se quiere votar contigo, es que yo iba al club y ahora no tengo ni para el club, pues salga del club y vete a Xochimilco a correr. Y ya se acabó el club, se acabó, mijito, se acabó esto, se acabó el otro, vamos a aprender a vivir también humildemente. ¿Qué acaso necesitamos ese blog para poder ser felices? La Biblia dice, gran ganancia la piedad, acompañada de contentamiento. No forces tu situación, aprende a vivir pobre, no es pecado ser pobre. Yo les he compartido muchas veces cuando mi familia y yo vivíamos en Acapulco, solo Dios sabe que lo único que teníamos era hamacas para acostarnos. Amanecíamos y ni siquiera había comida en la alacena, pero venía de una forma milagrosa la provisión de Dios. Mi esposa tenía que bajar al río a las piedras a lavar la ropa. Éramos pobres, pobres, pobres. Y no se imaginan qué bendición, con qué grato recuerdo vive en nuestra mente esos pensamientos y cuánta felicidad encontramos nosotros en las cosas simples de la vida. Siempre recordaremos como una de las cosas más bellas de nuestra vida, la pobreza que vivimos hace muchos años. Sé vivir humildemente y sé también tener abundancia. Cuidado, cuando no aprendes a no tener y tienes de repente, se convierte el dinero en una maldición. Que no es fácil vivir con mucha lana, es todo lo contrario. Así como es difícil no tener dinero y tener mucho dinero, si no has aprendido a que Dios es suficiente sin y con cuando tienes dinero, recuerda una cosa, tú puedes tener dinero sin tener la bendición de Dios. Si tú tienes dinero y no tienes la mano de Dios en tu dinero y te está bendiciendo Dios en todo lo que tienes, se convierte en la peor de las maldiciones. Tenemos que aprender entonces a tener dinero y a no tener dinero. Ahora, ¿cómo se aprende a tener dinero? Diezmando. Dice en 2 Corintios 8 y 9 que cuando Dios le da a los ricos, les da para que suplan los ricos la necesidad. ¿De quiénes? De los pobres. Entonces, cuando tú tienes mucho dinero, si no aprendes a usar ese dinero, que es para darle a los que no tienen, y para la propagación del Evangelio, Dios con la facilidad que te lo dio, te lo puede quitar de la noche a la mañana, porque Dios les hace como polilla, lo más. Siempre que vayamos a hacer una alianza con el mundo, compadrito, quiero ser mi socio, quiero poner un puesto de tacos, y yo sé que mi compadre no es cristiano, en ese momento, al hacerme yo socio, al unirme en yugo desigual con un incrédulo, estoy haciendo alianza, compromiso con el mundo, y en ese momento comienzo a descender. No espero yo bendición de Dios en mi negocio. Cásate con una incrédula, en este momento no se va a convertir, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no se va a convertir tu novia cuando tú te cases con ella? Porque en primer lugar te casaste en desobediencia.
Le dijiste, Dios, yo no le puedo tus mandamientos, engaño mi corazón perverso y engañoso, me caso con Panchita y me la traigo, y una vez casado, yo voy a hacer que se convierta Panchita. Es todo lo contrario. La Biblia dice que los incrédulos arrastran a los desobedientes a adorar a los falsos dioses de ellos. Tu novia le va a arrastrar a sus dioses. O al revés, tu novio incrédulo, tarde o temprano, si no tenías convicciones, y dices, bueno, pues, ¿de qué Cristo me estás hablando? Si yo soy católico y no tengo convicciones, si tú tuvieras convicciones, no te casarías conmigo. Por lo tanto, para mí, tu cristianismo no es mejor que mi catolicismo. Y es una burla de nosotros, de los cristianos. Los mismos incrédulos se burlan de los cristianos cuando nosotros no tenemos convicciones. Alianza con el mundo es alianza con Satanás. Dice en Santiago, en 2 Corintios 6, 14 al 15, que los yugos desiguales, la unión permanente con aquellos que no son cristianos, es un yugo con las tinieblas. Ahora leamos en Génesis 12, del 11 al 16. De aquí ya el pobre Abraham, se va a Egipto, el hambre le hace que se vaya para allá, se le olvida la promesa que le hizo a Dios, se le olvida la fidelidad de Dios, de repente se le borró totalmente el cassette dentro, y Abraham comienza a descender y comienza a arriesgar a su propia familia al arrastrarlos al mundo con él. Dice en el versículo 11 que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Hasta cuándo descubrió Abraham que era bonita su esposa? ¡Qué vergüenza, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Oh, pues mírala bien, de veras que estás chula, ¿eh? La haces, hija. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Abraham tenía razón en ese aspecto. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y un cura. Quiero que vean aquí en primer lugar lo siguiente. Ya al entrar Abraham a Egipto, quiero antes de que ustedes puedan, o antes que podamos comenzar a analizar el porqué de lo que hizo Abraham, quiero que entiendan algo. Los egipcios, al igual que los cananeos, descendían de Misraim. O sea, ellos eran los descendientes directos de los cananitas. Y por lo tanto, los egipcios en los tiempos de Abraham eran, número uno, politeístas, crueles y degenerados moralmente. Abraham sabía que el mundo de entonces era un mundo degenerado. Podían ver en la calle a una mujer, la raptaban, se levaban, la violaban entre ellos o 15, y era como no había cárcel para los secuestradores ni para los violadores de mujeres. Entonces, cuando Abraham se da cuenta de eso, tiene una alternativa. Abraham dice, bueno, necesitamos salir porque no hay papa. Y por otro lado, mi esposa está preciosa, y donde sepan que es mi esposa, me van a matar para quedarse con ella, pero si yo digo que es mi hermana, entonces, pues que se vaya ella, pero yo salvo mi vida. ¿Saben ustedes lo que nos revela aquí del carácter de Abraham y del corazón de Abraham? Que en primer lugar, Abraham era un hombre egoísta y miedoso. Egoísta y miedoso. Escuchen lo que Abraham estaba haciendo. Abraham prefiere entregar a su esposa a cambio de su vida. ¿Se acuerdan ustedes de Job 2:4? ¿Qué dijo Satanás? Piel por piel. Todo lo que el hombre tenga, dará por su vida. Aquí vemos que Abraham estaba dando aquello que era lo más preciado para él, su esposa, por él salvar su pellejo. Al entrar a Egipto, todos los egipcios comenzaron a ver, pero no era más que muchacha y que señora, etcétera, etcétera, y Abraham dijo, no, yo prefiero vivir. Y órale, vete con él, si ahorita avientas tu canita al aire con el faraón, con los príncipes, ¿verdad? Pero yo quiero seguir viviendo. Dice la Biblia, en el versículo 15, que también los príncipes de Faraón la alabaron. Vean ustedes, para que los egipcios hayan puesto los ojos en la mujer de Abraham, era porque de veras,
Saraí era una mujer hermosísima, o sea, una mujer que paraba el tráfico, en otras palabras. Pero vemos el versículo 16, que dice la Biblia, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, aves y camellos. Pero dice el versículo 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios permanece fiel con Abraham. Imagínense a Dios viendo a Abraham, ¿hasta dónde se ha metido este muchacho? Mira más hablando Abraham ya en sus pensamientos quiere vender a su esposa, él quiere salvar su vida, se la van a llevar allá, la van a violar el faraón, etcétera, etcétera, pero él es mi hijo. ¿Saben ustedes una cosa? ¿Saben por qué lo salvó Dios? O sea, podríamos decir, bueno, Abraham, te metiste en esa, ahora a ver cómo te sales de ahí. Pero acordémonos una cosa, dice en 2 de Pedro 2:9, ¿por qué Dios salvó a Abraham? Porque sabe Dios librar a los piadosos. Si Abraham no hubiera anteriormente en esta prueba edificado altar, acuérdense que 2 veces hasta este momento lleva Abraham edificado el altar. El altar nos habla de qué cosa, de comunión con Dios. O sea, Abraham tenía sus deslices y por acá y sus caídas, pero era un hombre que a pesar de sus debilidades, a pesar de su egoísmo, a pesar de ser tan egoísta, entregar a su propia mujer, era un hombre que amaba y servía a Dios. Cualquiera de nosotros que quiera ser salvado por Dios en las tentaciones o en las pruebas y no sea salvado por Dios, y me digas como dijo una muchacha, si Dios sabía que yo me iba a casar con este incrédulo, ¿por qué dejó que me casara? Dios pudo haber impedido mi matrimonio. Y dice, ¿sabes por qué no? Porque desde el principio tú sabías que no debes unirte con un incrédulo y te casaste en desobediencia y Dios dejó que te fueras porque rompiste tu comunión cuando le dijiste, no quiero tus mandamientos, quiero hacer lo que me da la gana. ¿Quieres realmente encontrar la puerta para la salida? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios. Ahí está la fidelidad de Dios, el cual juntamente con la tentación os pondrá la salida para que podáis escapar. Pero entonces, siempre que venga la tentación, recordemos, siempre hay una puerta. Y si tú caes en la tentación es porque tú quisiste caer, pero la salida existía. No quisiste abrir la puerta y caíste en la trampa. Ahora es increíble que en el versículo 18 el faraón mismo llame a Abraham después de las plagas y el faraón, escúchenme, el incrédulo reprenda al creyente. ¿No les ha pasado? Esta es la peor de las vergüenzas para un cristiano. El faraón a ese hombre con el cual Dios iba a comenzar la nación israelita lo reprende y lo exhorta. Y le dice en el versículo 18, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Se imaginan en ese momento sobre todo a que le dijera, peace and love? O que le dijera, Cristo vive. ¿Qué hubiera hecho el faraón? Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Comienza con tu propia esposa. La penúltima lección que aprendemos aquí es que nuestro compromiso con el mundo destruirá nuestro testimonio. Y los mismos hombres del mundo serán usados por Dios para reprendernos. En el momento en que comenzamos a romper la comunión con Dios, en tu oficina, en tu escuela, vas a encontrar personas que van a reprenderte y a exhortarte. Y va a ser tan vergonzoso que tus propios padres te digan, ¿cómo me dices que eres cristiana si tienes 3 días que no me lavas los trastes? Cuando le digas a tu mamá, mamá, Cristo te ama, Jesus loves you, tu mamá te va a volver y te va a decir, quiero que me lo demuestres primero siendo buena hija. Cuando tú vayas con el jefe de tu oficina y le digas, peace and love, Cristo le ama, etcétera, etcétera, te va a decir, primero comienza a llegar temprano a su oficina. A ver, usted dice que me habla de Cristo, venga para acá. Oiga, usted es un contador y aquí está usted evadiendo impuestos. ¿Se imaginan ustedes la vergüenza de que el mundo sea usado por Dios para mostrarnos
lo triste que es perder el sabor. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal fuere hollada, si perdéis vuestro sabor, no sirven para nada, dice Cristo, más que para ser pisoteados por los hombres. ¡Qué vergüenza pasó a Abraham! Ser pisoteado por los mismos incrédulos por causa de su pecado. Abraham estaba tratando de salvar su vida, pero realmente estaba perdiendo a su esposa a cambio de los favores del faraón. ¿Qué le ofreció a faraón en el versículo 16? El faraón le ofreció ovejas, mandar a sus hijos a la universidad, una feria, unos terrenos en Cocoyoc, siervos, su cúbar, etcétera, etcétera. El mundo siempre tratará de comprarnos. Cuando lleguemos a capítulo 19 y veamos la vida de Lot, vamos a encontrar que cada vez que nosotros nos vamos al mundo, el mundo va a tratar de comprarnos de una u otra manera nuestra fidelidad a Dios. Vendrán personas y te ofrecerán una mordida. Dios permitirá que te pare una patrulla de tránsito y que llegue el patrullero, pues nos arreglamos. Y en ese momento vemos el ataque satánico a nuestra vida, a violar nuestras convicciones morales delante de Dios, de no pagar mordida, de pagar impuestos, de no ser payuqueros. ¿Arroz? Quiero acabar con 4 lecciones, resumiendo todo el capítulo 2. Y las principales 4 lecciones que aprendemos en este capítulo son las siguientes. Número 1, la primera lección: el llamado a salir para Abraham es el mismo para nosotros los cristianos. Quiero poner énfasis en lo siguiente: no es un llamado a salir físicamente del mundo. Dios no quiere que nos vayamos a un convento, que nos dejemos las barbas largas. Esto se llama ascetismo o ascetas. Dios no quiere que te vayas a un convento, que no te metas con el mundo. No es un llamado a salir físicamente, es un llamado a salir espiritual. Y el llamado involucra 4 cosas. Número 1, es un llamado a salir del sistema del pensamiento y filosofías humanas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, el patrón del pensamiento del mundo es uno y tiene su origen en el mundo. El pensamiento de Dios tiene uno y tiene su origen en la palabra de Dios. El mundo va a tratar de moldearnos y decirnos vienen del chango, el mundo es un materialismo, después de la muerte no hay infierno, etcétera, etcétera. Este es el pensamiento que proviene del mundo. Y hemos sido llamados a salir de él y a comenzar a ilustrar nuestra mente, a inyectar en nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. Número 2, es un llamado para confiar totalmente en Dios. Totalmente en Dios, no en tu dinero. No en si tienes de comer o no tienes de comer. Yo voy a permitir que algún día tú no tengas dinero. Nada. Algún día va a permitir que te roben tu casa. Algún día va a permitir algo para que aprendas a confiar en él. Y no en tu contador de gobernador, ni en tu casa, ni en tus bienes materiales. Hemos sido llamados a poner totalmente nuestra confianza en Dios. En tercer lugar, es un llamado para seguir a Dios a través del consejo de su palabra, paso por paso. No hay nadie que ahorita le diga a Dios, vas a ser doctor o vas a ser predicador. La manera como Dios guía a sus hijos es día tras día, tras día, tras día. ¿Con quién me casaré? Dios no te lo va a decir. ¿Será esta? No lo sabes. ¿Será aquella? Tampoco lo sabrás hasta el día que venga y tengas la paz de la voluntad del Espíritu de Dios. Dios guía a sus hijos paso por paso para hacernos más y más dependientes de Él. Es un llamado en último lugar para vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. Cuando Dios vea que tú tienes tus garras así, acuérdense ustedes del gavilán o del águila que venía volando en la catarata y venía un témpano de hielo. Y en eso estaba un pedazo de carne del témpano de hielo, y viene la águila y ¡paz! Se para, le clava las garras al pedazo de carne y al mismo tiempo le clava las garras al témpano de hielo. Y ella no sabía que el témpano de hielo iba dirigiéndose a la catarata. Y cuando llegó a la catarata, ella quiso tratar de volar, pero tenía tan clavadas sus garras en el témpano de hielo que el témpano de hielo la arrastró al águila y la mató al fondo de las cataratas. Nosotros podemos vivir en la vida, y este puede ser un coche, y llegar a clavar tus garras tanto en querer un coche, o en una casa, o en una propiedad, o en querer ser gobernador, o presidente de tu compañía, y agarrarte tanto de algo en este mundo, que lo que va a hacer Dios es esto: quite la garra de ahí,
y le quítala de aquí, hasta que aprendas a que todo lo que nos pasa en el mundo y lo que nos da Dios tiene que ser con las manos así, siempre pensando que en el día que quiera Él nos los quita. Mis hijos algún día, si yo me agarro a tal cosa, o un hijo en ese momento pierden a Dios. Pero todo lo que recibe en la vida, hijos, casa, coche, puestos públicos, todo recíbelo así. A nada le claves las garras en este mundo, porque todo algún día Dios nos los va a pedir y nos los va a quitar. Aprendamos a vivir como peregrinos. La segunda lección para nuestra vida es la prueba que le dio Abraham nos va a venir a nosotros. Dios va a enviar a nuestra vida. Recuerden muy bien estas palabras. Tarde o temprano, necesidades materiales. Tarde o temprano, Dios va a permitir que no tengas trabajo, que no tengas muchas veces ni para comer, para que aprendamos a descubrir en ese momento que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Escuchen esta frase. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando todo está cerrado, ¿qué momento más precioso para descubrir que Él es Dios? En tercer lugar, jamás debemos hacer compromiso o alianza con los incrédulos en este mundo. No te cases con una incrédula, no hagas un negocio permanente con un incrédulo, una incrédula. No dice que no tengamos amigos incrédulos, pero sí nos dice que no tengamos amigos íntimos incrédulos. Vida desigual significa unión permanente, ni en casamiento, ni en negocios, ni en amistades, porque tarde o temprano, tus amigos incrédulos, tus socios incrédulos, tu novio incrédulo, tu novia incrédula, te arrastrará a servir dioses ajenos. En último lugar, y lo más maravilloso es lo siguiente. Al aprender los fracasos de este hombre, aprendemos también que las debilidades y los pecados de Abraham son los nuestros. Nadie puede decir en esta noche, no, Abraham no, yo le hago más que Abraham, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos nosotros en alguna vida, en una forma de nuestra vida, hemos sido infieles a Dios, ¿no es cierto? Todos en nuestra vida hemos, en alguna u otra fecha, ido al mundo por ayuda. Todos en una u otra forma hemos sentido miedo hacia el ladrón de nuestra casa. Todos en una u otra forma, al subirnos un avión, hemos sentido algo de miedo. Todos hemos, de alguna u otra forma, y hemos fallado a Dios. ¿Y saben una cosa? Que Dios lo sabe. Y así como fue misericordioso y bondadoso con Abraham, Dios quiere que usemos la vida de Abraham como un ejemplo. Que a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de nuestros fracasos y pecados, Él va a ser fiel a su pacto. Y es un pacto más grande que el que hizo con Abraham, porque fue sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Acabemos leyendo el Salmo 103, que nos habla de esta fidelidad sobrenatural de Dios. El Salmo 103, versículo del 8 al 10, del 8 al 10 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Escuchen, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Todos somos testigos en esta noche de que esto es verdad. ¿Cuántos de ustedes en esta noche dejan a punto colman en la paciencia de Dios y Dios no te ha hecho nada? Mira al revés cómo te ha bendecido, te ha prolongado la vida, te ha prolongado tu trabajo, te ha bendecido con tus hijos en tu casa, y es porque su misericordia es muy alta. Y dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre ellos será más y más y más fiel. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hace unos años, cuando mis hijos eran bebés, yo llegaba del trabajo, yo sabía que se habían portado mal, y al entrar a sus casas, a sus cunas y a sus cuartos, veía a mis hijos en sus cunas, con unas caras tan inocentes, de 6 meses, 1 año de nacidos, 2 años de nacido, y no había más que en mi corazón
compasión por ellos. Yo sabía que al otro día tenía que darles una buena coherencia, pero en ese momento al llegar y verlos dormidos, mi corazón se compadecía al ver su condición. Son niños, eran niños. Pues el Espíritu Santo usa esta ilustración. Y yo sabía que son mis hijos, y en esa noche me acercaba, les daba su beso a las 12 de la noche, que yo llegaba del trabajo, etcétera, etcétera. Se levantaba el otro día, pero yo tenía que disciplinarlos. Pero si mi hija levantarse venía y me abrazaba y me decía, papá, perdóname haberle contestado, haberle dicho de los días a su mamá, yo sabía que no le podía castigar. Yo le decía, te perdono porque te arrepentiste. No es verdad. La compasión nos dio en el corazón en nuestros hijos. ¿Cuánto más por Dios? Dios te ama infinitamente. Y Dios sabe que eres polvo y que eres débil. Pero entiende una cosa. Él no va a mezclar su compasión con su justicia. Lo único que tú tienes que hacer en esta noche es no aprovecharte de su compasión, sino pedirle perdón. Y su compasión y su misericordia, dice, se engrandecerá, será más grande sobre tu vida. Recordemos pues que la bondad y la serenidad de Dios están presentes durante todos los días de nuestra vida. Pero en esta noche tienes que recordar, Dios te librará de tus pruebas, te sacará de tus pruebas y engrandecerá su misericordia contigo. Si tú permaneces fiel y me dices, Padre Santo, soy muy débil, te pido perdón y quiero seguir caminando contigo hasta que tú vengas.
tu